importante que tiene que ver con un tema de actualidad, aunque este tema haya sido planteado por vez primera por escrito en 1630 y se haya representado en 1625, pero no tenemos la culpa de que la literatura sea más actual que la prensa digital. El tema al que nos vamos a referir es el que se sintetiza en las características del Don Juan. El Don Juan como un depredador sexual de mujeres, entre otras muchas cosas. Si a partir de la obra de Tirso de Molina, que es el primer cartógrafo del narcisismo como trastorno de personalidad, como trastorno narcisista de personalidad, insisto, Tirso de Molina, el primer cartógrafo del narcisismo como trastorno de personalidad, si tratamos de definir a esta figura, la del Don Juan, en quien se objetiva el trastorno narcisista de personalidad, observamos que del Don Juan se pueden decir muchas cosas. La etiqueta semántica de este personaje puede estar muy nutrida de calificaciones y de adjetivos, y de hecho así se ha hecho a lo largo de la interpretación de la literatura. Aquí vamos a exponer 10 características que definen al Don Juan y que constituyen, de alguna manera, una manera bastante precisa, dicho sea de paso. Naturalmente pueden señalarse más de 10, pero aquí hemos señalado 10, que son sintéticamente las que condensan las características principales de este depredador sexual de mujeres y burlador también de hombres, porque, insisto, es absolutamente imposible afrentar a una mujer, deshonrar o burlar a una mujer, desacreditar a una mujer. Deshonrar a una mujer es desacreditarla públicamente y desautorizarla personalmente ante sí misma. Es imposible hacer esto a una mujer sin implicar en esa desacreditación, en esa afrenta, en esa situación insultante a la mujer, en ese abuso sexual a la mujer. Es imposible hacerlo sin implicar también a otros hombres, que puedan ser pues su pareja, su amante, su marido, su novio, su hermano, su padre, su familia en definitiva, la sociedad misma en la que vive, porque dañar a una persona implica precisamente poner de manifiesto las grietas y las vulnerabilidades y debilidades políticas, jurídicas, sociales y de seguridad que mantiene esa sociedad. Evidentemente, cuando dañamos o hackeamos un sistema operativo de un ordenador, ponemos de alguna manera en evidencia la fragilidad de ese sistema operativo, de ese ordenador o de los antivirus diseñados al efecto para evitar agresiones de este tipo. Lo mismo ocurrirá en este caso. Aquí vamos a señalar, insisto, 10 características fundamentales del Don Juan. Hoy día vivimos en una sociedad donde el Don Juan pulula libremente pues por todas partes, redes sociales, espacios públicos y privados, y por supuesto pulula asociado al trastorno narcisista de personalidad, que es una de sus fuentes de financiación emocional más importantes. Naturalmente se nos aconseja hoy cómo identificar al narcisista, cómo identificar esto, cómo identificar lo otro, cómo huir del narcisismo. Hoy día la gente habla del narcisismo con frecuencia, con intensidad, incluso algunos dicen que ellos hablaron del narcisismo antes que nadie y ahora es un tema de moda. Miren, el primero que habló del narcisismo fue Tirso de Molina, y lo hizo en su obra de 1630, o al menos atribuida a Tirso de Molina, Don Juan, comúnmente llamado Don Juan, pero que en realidad la obra se titula El burlador de Sevilla o Convidado de Piedra. Naturalmente esta figura sale de esta obra, se incrusta en un intertexto literario y en un contexto social que llega a nuestros días, por supuesto, muy alterado por interpretaciones mediáticas de todo tipo, pero que tiene un vigor y una presencia absolutamente fundamentales. Una de las características genuinas del Don Juan, como digo, y vamos ya a enumerar estas características, es la de ser un depredador sexual de mujeres. El Don Juan básicamente tiene como objetivo la depredación sexual de una mujer, no tanto porque le guste satisfacerse sexualmente con esa mujer, sino porque tiene varios objetivos, entre los cuales la satisfacción del placer sexual no es el más imponente, no es el más inmediato, ni es el más intenso, porque Don Juan persigue básicamente un objetivo. Don Juan persigue coleccionar mujeres como quien colecciona sellos o como quien colecciona discos, con objeto de despreciarlos una vez obtenidos esos discos, esos sellos o esas personas, esas mujeres. El objetivo del Don Juan es seducir a la mujer para despreciarla, y entonces aquí
utiliza el móvil del sexo, que también naturalmente complace a la mujer, pero claro, una de las características del Don Juan, sobre todo de algún que otro Don Juan moderno, que es lo que se atribuye a la evolución histórica, tanto literaria como social del Don Juan, es que no sabe mantener competentemente o eficazmente relaciones sexuales. No tanto por disfunciones, del tipo que sea, no se trata de esto, el caso de Don Juan, sino porque es torpe, porque no lo sabe hacer bien, ¿no? Porque cuando se propone de alguna manera mantener relaciones sexuales con una mujer, lo hace como si fuera un animal y utiliza a la mujer simplemente como un instrumento para autosatisfacción propia. De ahí que hablaremos inmediatamente de la denominada tríada de la autosatisfacción luzbelina. Esto es un término acuñado en la crítica de la razón literaria y que vamos a explicar aquí porque a nuestro juicio sintetiza perfectamente y completamente lo que es el Don Juan. Alguien que se mueve por el síndrome de la autosatisfacción luzbelina o por la tríada de la autosatisfacción luzbelina. Lo vamos a explicar a lo largo de esta exposición. Pero la primera de estas características del Don Juan es que es un depredador sexual. Genuinamente, el Don Juan de Tirso era un depredador sexual que cumplía muy bien con sus objetivos sexuales y satisfacía sexualmente a la mujer. Y precisamente la burla consistía en que una y no más, Santo Tomás, es decir, te he dado una gran satisfacción que también he recibido de ti, pero no la volverás a conocer y además me voy a burlar de ti en el futuro, porque mi interés no era el amor, sino simplemente hacerte creer que te quería y ahí te quedas tirada y voy a por la siguiente. Eso es la actitud de un auténtico depredador, que se alimenta no tanto de la satisfacción sexual, cuanto de burlarse de aquellas mujeres a quienes les hace creer que siente algún tipo de amor por ellas más allá de la sexualidad. Es decir, la primera característica es la de ser un depredador sexual al que no le importa en absoluto personalmente la mujer con la que se relaciona, porque el único objetivo que pretende es simplemente burlarse de ella, escarnecerla y hacérselo saber públicamente para, en segundo lugar, arruinar públicamente su reputación. Es decir, el objetivo del Don Juan esencialmente es el de demostrar que las mujeres son para él una especie de instrumento sexual, una especie de consolador, pero en este caso masculino, no femenino, del que se sirve en un momento dado y que arroja a una especie de estercolero público con objeto de hacerse famoso y jactarse de que la mayor satisfacción que hay en la vida de un Don Juan no es acostarse con una mujer o mantener relaciones sexuales con una mujer, sino hacerle creer a esta mujer que siente algo más que un impulso sexual, que siente una relación de amor y finalmente la deja tirada, la deja abandonada y va por la siguiente. Es decir, el Don Juan siempre está constantemente buscando nuevas mujeres para satisfacer no tanto sus impulsos sexuales cuanto su trastorno narcisista de personalidad, que necesita constantemente renovarse con personas diferentes, con personas distintas. Es decir, es incapaz de relaciones profundas, ya no solo de amor, sino de cualquier otro tipo de contenido o de impulso, y lo único que pretende es impulsivamente, obsesivamente, relacionarse de manera sexual con unas otras mujeres para simplemente hacer una especie de expositor a lo largo de una vida, llenar el vacío de su vida con este tipo de peripecias. Primera, depredador sexual. Segundo, es alguien que arruina la reputación pública de aquellas mujeres porque juega con una serie de códigos. Otra cuestión es que andando el tiempo, es decir, con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, determinadas mujeres traten de arruinar la reputación del Don Juan mediante denuncias mediáticas, valga la redundancia, o en los tribunales de justicia, en virtud de las cuales se ponga de manifiesto la tendencia sexualmente abusiva de este tipo de figuras masculinas que, adoptando una posición de poder y tratando de satisfacer su narcisismo, su trastornado narcisismo, evidentemente su narcisismo patológico, pues las seduzcan y se comporten sexualmente con ellas como animales. Pero eso ya es una cuestión que habría que examinar naturalmente en cada caso, y eso es un objetivo ya forense, judicial, psiquiátrico, que ya escapa al planteamiento de la literatura al que aquí nos limitamos y
y del que aquí partimos, porque aquí, en esta sesión, no voy a referirme a la historia literaria del Don Juan, no voy a referirme al intertexto literario del Don Juan, del que ya se han ocupado otras personas y al que yo mismo me he referido en trabajos de literatura comparada, al examinar el Don Juan de Tirso de Molina, el Don Juan de Molière, el Don Giovanni de Mozart, el Don Juan o la geometría de Max Frisch, o el Don Juan de Torrente Ballester, por ejemplo. Hay infinitos Don Juanes en la literatura. Fuera de la literatura imagino que habrá igualmente incontables Don Juanes, ¿no? Pero mucho más peligrosos, porque los personajes literarios son inofensivos fuera de la literatura. Dentro de la literatura son victimarios, en definitiva, de aquellas personas que incautamente se ponen en sus garras o en su camino. La tercera característica del Don Juan es que es un traidor. Básicamente no guarda la fe que promete, no solo es un traidor, sino que es un hipócrita y un cínico, pero básicamente traiciona. Y traiciona no solo a mujeres, sino también a hombres con los que finge determinadas alianzas para alcanzar determinados objetivos y después provoca igualmente su ruina pública. Es decir, el hecho de que Don Juan desacredite o abuse sexualmente de una mujer implica que también desacredita a la pareja de esta mujer, al hombre, al marido, al novio, al galán de esta mujer o a su propia familia. Es decir, puede convertir a un hombre en un cornudo, pero público, y puede convertir a una familia en depositaria de un descrédito, cuando el descrédito, en la época sobre todo que corresponde al estreno y a la publicación de esta obra, consistía en la pérdida de los derechos civiles. Es decir, hoy el descrédito consiste en una mala fama, en una mala reputación, que a veces simplemente se disuelve en publicidad. Pero en 1630 el descrédito implicaba la pérdida de derechos civiles, en definitiva. Es decir, uno quedaba fuera de la circulación. Y esto es lo que consigue el Don Juan. Es decir, hablamos de un elemento enormemente peligroso y destructor. Es realmente un carcinoma en la vida de una sociedad humana organizada políticamente. Una de las características, la cuarta, es que Don Juan actúa como un delincuente impune. Es decir, Don Juan delinque, comete actos criminales, actos proscritos por el derecho civil, por el derecho penal y totalmente procesales, pero los comete impunemente porque cuenta con una serie de complicidades en el sistema judicial, en el sistema político, en el sistema social, en el sistema moral. De hecho, la obra de Tirso plantea un Don Juan que se salta a la torera, a la tenorio, todo tipo de exigencias, limitaciones y leyes, hasta que la situación es tan extrema que solamente un poder metafísico, un poder que está más allá del poder humano, puede poner límite, puede poner coto, punto y final, a los desmanes de este libertino. Este individuo cuenta no con el apoyo del patriarcado, porque ya he dicho muchas veces que el patriarcado es el principal enemigo de Don Juan. Es decir, el patriarcado, si funcionara el patriarcado, Don Juan acabaría en el garrote vil, en el mismo garrote vil que Pedro Crespo, alcalde de Zalamea, en el mismo garrote vil en el que Pedro Crespo, repito, alcalde de Zalamea, ejecuta al capitán del ejército que deshonra a su propia hija. Por lo tanto, el patriarcado, cuando funciona, exige que el Don Juan pague con pena de muerte, con pena capital, la afrenta o la burla que ha hecho a cualquier mujer. Así es como se las gasta el patriarcado con los Don Juanes. Sin embargo, la supervivencia del Don Juan implica la debilidad de un sistema como el patriarcal que no puede con él. Porque si Don Juan sobrevive es porque el patriarcado no funciona. Y no funciona porque el mismo rey lo apoya. El mismo rey apoya completamente las acciones de Don Juan porque no las conoce, porque está mal informado y porque, como Tirso mismo presenta en su teatro, se trata de reyes que no conocen el sistema de gobierno, que supuestamente gestionan, que han puesto la ley en manos de presidentes de su gobierno, manos de validos, y ellos no se enteran. Es decir, Tirso lo que plantea es una obra de teatro en la que protesta enérgicamente contra la irresponsabilidad política de reyes que no intervienen para poner coto, es decir, para poner límite a los desmanes que llevan a cabo sus presidentes de gobierno, entonces validos o privados. Es lo que básicamente plantea una obra como la de Tirso de Molina, Don Juan, el burlador de Sevilla o convidado de piedra.
Otra cuestión es que la literatura tenga una actualidad que a veces nos sorprende en el siglo XX, porque, insisto, Tirso de Molina tuvo muchos problemas con el conde-duque de Olivares, que muere además en el mismo año en el que fallece Quevedo. Tengan en cuenta que Tirso de Molina nace en 1579, un año antes de Quevedo, que nace en 1580, y muere en 1648, en la fecha de la Paz de Westfalia. Quevedo había muerto en 1645, en el mismo año que el conde-duque de Olivares. La muerte del conde-duque de Olivares, el gran valido de Felipe IV, supongo que fue celebrada por mucha gente, porque era un hombre que resultaba insoportable. A muchos escritores del siglo de oro el conde-duque de Olivares le resultaba insoportable. Entre ellos Tirso de Molina, que tuvo muchos problemas con el conde-duque, y también Quevedo, que fue encarcelado en San Marcos de León precisamente por oponerse a las políticas del conde-duque de Olivares. Buena parte del teatro de Tirso de Molina ridiculiza y escenifica monarcas, reyes, que vienen amparándose en que reinan pero no gobiernan, o bien amparándose en que no pueden tener responsabilidades políticas más allá de las que asume su propio valido, no ponen coto a los desmanes, a los desórdenes, al caos político en el que queda subsumido el país en el que reinan. Y esto, claro, fue una de las grandes objeciones que algunos pensadores, escritores del siglo XVII objetaron a Felipe IV. Hablo del siglo XVII y de Felipe IV. Quien quiera ver en la obra de Tirso de Molina una proyección sobre el presente, pues suya es la hermenéutica, pero yo me limito a exponer lo que la literatura sostiene y cómo este tipo de teatro reprochaba enormemente a los reyes la irresponsabilidad política al renunciar efectivamente al ejercicio del poder y a no utilizar lo que estuviera a su alcance, que en el siglo XVII era todo, para limitar los excesos, los desórdenes, el caos, la irresponsabilidad política en definitiva que ejercían sus representantes políticos inmediatos, los validos o los privados. Tengan en cuenta que la literatura es mucho más actual que la prensa digital del día, y de hecho, si hoy no se enseña a interpretar la literatura es para que la gente solo pueda disponer de la información que publican los periódicos y no de la información que debidamente codificada, inteligentemente codificada, dispone la literatura. Quien sepa interpretar la literatura dispone de mucha más información de la que diariamente publica la prensa digital. Otra cuestión, insisto, es que precisamente las universidades hayan renunciado a explicar la literatura para subsumir a la gente en los pies de los caballos de la prensa digital, que es un equivalente a un tercer mundo semántico. Pero la gente en este punto no puede echar de menos lo que no conoce, no puede echar de menos el valor de la literatura cuando nadie le ha enseñado a interpretar la literatura. Aquí hablamos de literatura siempre en términos muy actuales, y por lo tanto, cuando veo a alguien que me dice es que el trastorno narcisista de personalidad abunda mucho y tal y cual, era para decir desde la época de los neandertales. Otra cosa es que tú te creas un homo sapiens, ¿no? Cuando en realidad tal vez eres un póngido y no lo sabes. Pero bueno, es decir, que descubrir un Mediterráneo a estas alturas, es decir, para quienes hemos leído la obra de Tirso de Molina, El burlador de Sevilla, y sabemos leer este tipo de códigos, el trastorno narcisista de personalidad no nos dice nada. Es decir, la psiquiatría ha llegado al trastorno narcisista de personalidad con siglos de retraso respecto a lo que la literatura ha conseguido en este punto. Pero bueno, se puede saber leer muy bien un manual de psiquiatría y se puede ignorar completamente lo que aduce Tirso de Molina, el primer cartógrafo del trastorno narcisista de personalidad, en una obra como El burlador de Sevilla. Este cuarto aspecto, la impunidad del acto delictivo, del acto criminal, es una de las características del Don Juan, porque actúa amparado por el sistema y no enfrentándose al patriarcado. Es decir, el patriarcado se encuentra impotente ante este tipo de situaciones. Es decir, el propio hombre contra un hombre burlador de sus mujeres se encuentra absolutamente impotente. Es decir, nótese la destreza y el poder que puede tener un Don Juan, que puede tener un narcisista trastornado, precisamente para enfrentarse a todo el sistema del patriarcado en una época en la que el sistema del patriarcado se consideraba como realmente intocable, inapelable e inalterable. Y sin embargo, Don Juan se burla del patriarcado como Pedro por su casa, por parafrasear el refrán tradicional de Pedro por su casa. Se dice Pedro por su casa, no Hermenegildo por su casa, ni nada por el estilo. Quinta característica, Don Juan es un actor.
Es un fingidor, es lo que etimológicamente llamaríamos un hipocrités, es decir, un hipócrita, alguien que finge lo que no es, que representa el papel que no es. Es también un cínico, naturalmente, pero es un buen actor porque finge el papel de enamorado para seducir a las mujeres con objeto no solo de satisfacerse él sexualmente, porque es una autosatisfacción, a él no le preocupa el placer sexual de su pareja, no le preocupa en absoluto la satisfacción sexual de la mujer con la que está, que eso es lo que suele echar de menos precisamente la mujer que va en busca de una satisfacción sexual, amorosa o no, con un, vamos a decir, interlocutor sexual, con una pareja sexual, y se encuentra con que, al igual que Melibea con Calisto, Melibea viene a decir, es que esto ni es amor ni es nada, Calisto, y le dice Calisto, es que primero hay que desplumar la gallina antes de, dice la gallina, menos mal que no dice el femenino del pollo, hay que desplumar la gallina para, en fin, prepararse, ¿no? Es lo que le dice Calisto, que es un animal completo, absolutamente, nada más lejos del amor cortés y de todo esto, que es en lo que Melibea, de alguna manera, pues piensa, desea y busca, ¿no? En definitiva. El caso es que el Don Juan tiene muchas de estas características. Ya Calisto, el Calisto en la tragicomedia de Celestina, tiene ya muchos componentes que van a dar lugar precisamente a uno de los prototipos del Don Juan. Tiene muchos antecedentes el Don Juan en la literatura y desde luego muchos consecuentes. Desde Juanito Santa Cruz, en Fortunata y Jacinta, hasta, en fin, tantísimos otros. Todas las novelas ejemplares de Cervantes están llenas de Don Juan. Ese es el caso de Rodolfo en La fuerza de la sangre, es el caso del duque en Las dos doncellas, en fin, es el caso de muchos personajes que aparecen en novelas y cuentos del Renacimiento y también del Barroco. Y toda la comedia nueva de capa y espada está llena de figuras equivalentes al Don Juan y con rasgos muy propios del donjuanismo. Sexta característica, Don Juan es un personaje nihilista. Don Juan es un personaje nihilista porque niega cualquier fundamento en el más acá y en el más allá. El cuán largo me lo fiáis es un desafío absoluto, ya no solo la justicia humana, sino incluso la justicia divina. Es decir, bueno, es que si no te castigan los hombres, te va a castigar Dios, dice el imperativo tirsiano. Porque claro, hoy día prescindimos completamente de la teología, pero cuando Tirso compone su obra, la teología es prácticamente la ley civil. De tal manera que hoy, aunque no leemos en clave teológica esta comedia, indudablemente los códigos de la teología son determinantes a la hora de interpretar que el comportamiento humano que los hombres por impotencia propia no son capaces de castigar, lo castigará Dios. Es decir, de ahí que el Dios castigue sin palo ni piedra. En este caso utiliza una piedra porque es la estatua pétrea del comendador asesinado por el propio Don Juan, quien ajusticia al propio Don Juan post-mortem del propio asesinado, don Gonzalo de Ulloa. De tal manera que, insisto, el personaje nihilista es aquel que niega los fundamentos morales de una acción. Entonces me hace mucha gracia también cuando se habla de que Nietzsche crea el nihilismo. Oiga, miren ustedes, la literatura española está llena de nihilistas mucho antes de que Nietzsche hubiera sido concebido por mujer alguna, ¿eh? Es decir, mucho antes de que los hermanos Karamazov dijeran por boca de Dostoyevsky que si Dios no existe todo está permitido, Don Juan ya lo había demostrado con hechos. Es decir, que cuando ustedes descubren mediterráneos en la literatura decimonónica, o no hablemos ya en la Ilustración, era para decirles, miren, busquen en el barroco español, donde ya están los códigos de todos los secretos del mundo moderno y contemporáneo. Es decir, es que el nihilismo de Padres e hijos de Turgenev, el nihilismo de Dostoyevsky, el nihilismo de Nietzsche. En primer lugar, antes que Nietzsche ya habló de nihilismo Dostoyevsky y ya lo hizo también Turgenev. Pero es que mucho antes de que todos estos hablaran de nihilismo, el propio Don Juan ya es un personaje nihilista. Y antes que Don Juan, la propia Celestina es también un personaje nihilista en pleno siglo XV, 1490 y poco. El Juan Ruiz, no el arcipreste del libro de Buen Amor, que también andaba al filo del nihilismo, sino el autor, Rojas, Fernando de Rojas, el autor de la Celestina, es también alguien que crea una serie de personajes nihilistas donde no creen absolutamente ninguno de los valores que mueven a aquella sociedad todavía germinal de lo que va a ser el Estado moderno. Por lo tanto, los antecedentes del nihilismo ya están codificados en la literatura española.
Es decir, si ustedes conocen literatura española, pueden decir que conocen los genomas esenciales y los cromosomas fundamentales de la literatura universal, porque con la excepción de la tradición grecolatina, la literatura española que alcanza los siglos de oro, sobre todo en los siglos XV, XVI y XVII, sobre todo XVI y XVII, su máxima expresión es un catálogo donde están codificados todos los problemas y conflictos humanos que después la retrasada mental de la Ilustración, es decir, ese racionalismo idealista y fabuloso que fue la Ilustración, que llega al uso de la razón con un retraso mental propio, ya no sé si de los póngidos o de los neandertales, ¿verdad?, pretende descubrir como si por primera vez se hubiera contemplado el mundo. Era pero decir, pero vamos a ver, pero si todo ese racionalismo ya está dado en el barroco en unos términos absolutamente monumentales y copiosísimos. Por eso me hace mucha gracia que los intelectuales de hoy digan, es que yo reivindico la razón ilustrada, pero si la razón ilustrada no sirve absolutamente para nada, pero si la razón ilustrada es una retórica que si tú tuvieras que explicar, tú mismo que la exaltas tuvieras que explicar, te sobrarían 59 segundos en un minuto para hacerlo, porque no tiene ningún contenido, hombre. Es decir, y me hace gracia que además la mayor parte de los profesores del siglo de oro español no hayan subrayado sobre todo la importancia que tiene el racionalismo barroco frente a cualquier concepto de razón que ha sido exhibido de una manera completamente ridícula y vacua por pensadores posteriores. Quevedo es mucho más racionalista que Voltaire, Góngora es mucho más racionalista que Rousseau. Es decir, cualquier pensador y escritor español del siglo XVII es mucho más potentemente racionalista que todo lo que ha venido después. No hablemos ya del idealista y del iluminado de Kant, iluminado en el peor sentido de la palabra, no en el sentido italianizante del término. Bien, es un personaje nihilista. Séptima característica, Don Juan no es un rebelde, Don Juan es un parásito. La rebeldía de Don Juan ha venido dada después por el romanticismo, que es responsable de haber convertido a un hijo puta como Don Juan en un héroe apto para la democracia, incluso, en definitiva. Insisto, no hay que confundir el parasitismo con la rebeldía. Claro, hoy estamos muy acostumbrados a que la gente diga, bueno, es que yo me voy a indignar o yo me voy a rebelar. Salta, pero para indignarte o para rebelarte, primero tendrás que tener motivos. Y en segundo lugar, para indignarte y rebelarte, lo menos que se puede hacer es ser honrado y trabajador. Las dos cosas, honradez y capacidad de trabajo. Esos son los requisitos básicos que uno tiene para poder exigir ciertos derechos en público y hacer el ridículo, porque nadie te va a prestar atención. Pero Don Juan no es un rebelde, Don Juan no se rebela contra nada, es un parásito de un sistema que es capaz de entontecer para que sirva impunemente, y le sirva impunemente a todos los delitos y crímenes que comete, porque se salta a la torera, a la tenorio, todo lo que le da la gana. Por otro lado, Don Juan no es un valiente, es un inconsciente. El hecho de carecer de miedo no implica que se sea valiente, implica que no se tiene el sentido del temor y que por lo tanto, a través de la imprudencia y de la indiscreción y sobre todo de la inconsciencia, uno se meta en camisas de 11 varas y acabe fracasando. El sentido del miedo, como el sentido de la vergüenza, no son sentidos represores, sino que son sensores que nos indican dónde está el abismo que debemos evitar. Entonces, claro, enfrentarse a adversarios que son más poderosos que nosotros supone carecer bien del sentido de la prudencia, del sentido de la vergüenza, del sentido de la discreción y también del sentido del miedo. Es que el miedo, más que una pulsión, es también un sentido, es un sensor. Otra cosa es tener miedos patológicos, otra cosa es tener miedo a un gato, tener miedo a una silla, aunque hay gatos que son de temer. Y hay sillas que son también de temer. Pero normalmente, cuando vemos una silla no echamos a correr. Y normalmente cuando vemos un gato tampoco echamos a correr. Sobre todo si se siguen los consejos de un intelectual tan superlativo como Jordan Peterson, que aconseja ir acariciando a los gatos que uno se encuentre por ahí, ¿no? Con lo cual, los pobres gatos, porque habrá gente que acariciará a los gatos y los gatos dirán qué horror, ¿no? A ver cuándo se pone de moda otro gurú que aconseja, pues no sé, que acaricien a los erizos, por ejemplo, o a las serpientes de cascabel o a los cocodrilos en el séptimo colmillo, ¿no? Y nos dejan en paz a los gatos. Pues una cosa de este tipo. Entonces, que quede muy claro que la inconsciencia no nos hace más valientes, nos hace más vulnerables. El sentido del miedo no nos hace más valientes, ni más temerarios siquiera, nos hace más vulnerables.
Otra cuestión es tener un sentido del miedo exacerbado, exagerado, y entonces tenemos miedo a la luz, tenemos miedo a la oscuridad, tenemos miedo a una puerta, tenemos miedo a una baldosa, tenemos miedo a los vecinos, tenemos miedo a los colegas. Claro, así no se puede vivir tampoco, no se puede vivir teniendo miedo a todo, porque entonces hay un problema. Pero lo que tampoco se puede hacer es vivir sin tener miedo a nada, porque evidentemente, ante una carencia informativa de esta naturaleza, duraríamos muy poco tiempo, porque acabaríamos fracasando de manera inmediata, enfrentándonos a adversidades que nos superan desde todos los puntos de vista. El caso de Don Juan es un trastornado completo, es decir, es el de un fulano que antepone por encima de todo sus trastornos narcisistas, y eso lo ciega, lo deja absolutamente cegado, de tal forma que, aunque no haya poder humano capaz de detenerlo, Tirso se ve obligado a invocar un poder divino y trascendente en un sentido admonitorio, en un sentido totalmente monitorio y admonitorio, en plan de, si vosotros no impedís los desmanes de este tío, alguien os llevará también a vosotros por delante, considerándoos cómplices de lo que él ha hecho. Por eso el mensaje de Tirso de Molina es muy claro respecto a la monarquía y respecto a aquellos políticos que irresponsablemente se enfrentan a situaciones cuyas consecuencias son muy superiores a sus propias capacidades, porque el poder es una bomba de relojería cuyo temporizador desconoces. Y el barroco en este sentido es, insisto, muy informativo, muy admonitorio, es de una advertencia muy poderosa. No hay ser humano, sea emperador o papa, que no sufra fuertes inquietudes. Y si no abre muy bien los ojos respecto a las consecuencias que tienen sus actos, más tarde o más temprano acabará fracasando. Este es un mensaje muy del barroco que hoy se ignora tremendamente, pero ningún poder político debe olvidar que no está más allá de las consecuencias de sus responsabilidades políticas, y que dejar en manos de segundas y terceras personas las responsabilidades políticas de las cuales depende nuestra posición política es simplemente la crónica de un fracaso anunciado, la crónica de un fracaso político e institucional anunciado. Ninguna dinastía es eterna, ningún poder es eterno, ningún estado es eterno, nadie de nosotros es eterno y ninguno de nosotros es imprescindible, por muy importantes que nos consideremos. Esto le ocurre a Don Juan. Ese cuán largo me lo fiáis siempre llega, porque no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, como es el título de una de las comedias herederas del Don Juan. Novena característica: Don Juan es un personaje blanqueado por el romanticismo. Si no hubiera habido romanticismo, el Don Juan que tendríamos delante de nosotros sería básicamente el Don Juan diseñado por Tirso de Molina, que es el Don Juan genuino. Pero el romanticismo ha blanqueado a Don Juan, y en el caso, por ejemplo, de Zorrilla, me refiero al autor, me refiero a José Zorrilla, dramaturgo, no piensen en otras cosas. Zorrilla ha blanqueado a Don Juan de tal manera que lo ha convertido en un personaje simpático, lo ha convertido además en un hombre enamorado, en un hombre que renuncia a la burla a cambio de otorgar el amor. Es decir, no es propiamente un Don Juan. El Don Juan de Zorrilla, el Don Juan de José Zorrilla, vamos a decir, para no dar lugar a diáforas o antanaclasis o equívocos, el Don Juan de José Zorrilla, del dramaturgo José Zorrilla, el Don Juan romántico, que suele representarse precisamente el 1 de noviembre, tal día como hoy, así ocurre en la Regenta y ocurría tradicionalmente, hoy día representan calabazas, naranjas y pijadas de estas. Pero bueno, en tiempos cuando la gente sabía de qué hablaba, bueno, pues se hablaba del Don Juan de Zorrilla, tal día como hoy. Y este Don Juan de Zorrilla, insisto, es un Don Juan blanqueado por el romanticismo. Es un Don Juan que, en lugar de tener defectos, tiene virtudes. Es un Don Juan que, en lugar de abandonar a las mujeres, se enamora de una de ellas y se entrega completamente a ellas. Es un Don Juan completamente desnaturalizado, es un Don Juan cursi, y es el responsable de haber puesto una de las primeras piedras que conducen a la simpatía del Don Juan, hacer del Don Juan una criatura simpática. Hemos tenido que esperar que pasara mucho tiempo, hasta encontrarnos con un crítico literario que pertenece a mi generación, a la generación de los boomers tardíos o de
la llamada generación X por los anglosajones, para que pusiera a Don Juan de nuevo en su sitio. Me refiero a Héctor Brioso. Héctor Brioso Santos tiene una edición del Don Juan en Alianza Editorial que, a mi juicio, es la primera edición del primer crítico literario que pone a este Don Juan, que es un auténtico hijo de... en su sitio. El Don Juan de Tirso, no blanqueado por el romanticismo. Y cito a Héctor Brioso. Dice Héctor Brioso, en la página 15 de su edición de 1999 de Alianza Editorial, dice Héctor Brioso: es difícil de creer lo que Américo Castro y otros han escrito acerca de la grandeza esencial luciferina, yo hablo de luzbelina, luciferina de las rebeldías de Don Juan. Pero ¿cómo pudo decir Américo Castro que Don Juan es rebelde? Y otras virtudes que le reconoce, porque Américo Castro, como Ángel Balbuena y otros críticos, es que parece que envidiaran a Don Juan. Es que escriben sobre Don Juan como si encarnara a Don Juan la bravura española. Bueno, una serie de memeces que uno lee eso y dice, pero que estos críticos que ven en Don Juan, o envidian a Don Juan, o no me explico esa admiración masculina hacia la figura de Don Juan. También hay admiración femenina hacia la figura de Don Juan, luego vienen las decepciones. Luego vienen, ay, es que no sabía hacerlo, es que yo no esperaba esto, es que yo no me imaginaba verme en esta situación. Dicen las que se encuentran con un Don Juan de esta catadura, ¿no? Hablo de Tirso de Molina. Entonces, claro, yo no entiendo cómo Américo Castro pudo haber escrito de esto. Para mí Américo Castro es un autor sobrevalorado. Sobrevalorado en tiempos porque hoy ya nadie sabe quién fue Américo Castro. Pregunten ustedes a alguien menor de 25 años si sabe quién fue Américo Castro. Otros han escrito de la grandeza esencial luciferina de las rebeldías de Don Juan. Frente a estas supuestas virtudes, modernas en todo caso, advierte Héctor Brioso, Don Juan se muestra mal caballero, fanfarrón, mentiroso, cínico y absurdamente temerario. Y tiene razón Héctor Brioso, pero ha tenido que llegar alguien de mi generación, ha tenido que llegar alguien que, como Héctor Brioso, nace en 1968, aunque yo nací un año antes, bueno, un mes antes de 1968, para poner a este Don Juan en su sitio, porque ha habido una serie de críticos literarios muy tradicionales, a pesar de que siempre han figurado en la ideología liberal de izquierdas, que han admirado a Don Juan, como si hubiera algo admirable en este ejemplar, en este hijo de lo que todos sabemos, y no vamos a repetir porque ya lo he dicho un par de veces, ¿no? Evidentemente, un personaje de esta catadura es absolutamente incompatible con la preservación de cualquier sociedad humana y de cualquier organización política humanamente acreditada. Por lo tanto, el romanticismo ha blanqueado a Don Juan y nos lo ha presentado en un envoltorio disponible para que la democracia posmoderna lo convierta en un héroe. Evidentemente, es que si Don Juan se presentara a las elecciones, ganaba por goleada. Eso es innegable, y lo votarían tanto hombres que se identifican con él, como mujeres que lo querrían tener bajo su jurisdicción. Nadie puede tener a Don Juan bajo su jurisdicción. Don Juan es un personaje que o triunfa o hay que quitarlo de en medio, porque no hay con él otras tintas. Insisto que el idealismo romántico blanquea a Don Juan. Décima y última característica: Don Juan es incompatible, lo acabo ya de enunciar, con el bien común de cualquier sociedad humana organizada políticamente. Es un auténtico peligro, es un auténtico peligro. Don Juan hoy está más revitalizado que nunca, y el objetivo hoy de Don Juan ya no es solo la seducción luciferina o luzbelina de las mujeres, sino la seducción política de todo un Estado. Básicamente, Don Juan ha rebasado lo que es la depredación sexual de la mujer por la depredación del poder político a todos los efectos y a todos los niveles. Y ante un Don Juan de esta envergadura y de esta naturaleza, pues evidentemente, ¿quién lo puede detener? Pues en la mentalidad de Tirso de Molina, el más allá, la metafísica, pero en la mentalidad de nuestro tiempo, solo el ser humano puede detener acciones llevadas a cabo por el ser humano, y esta es la gran lección que Cervantes nos da en la Numancia, al suprimir toda tendencia metafísica como solución de los problemas. La gran diferencia entre la obra de Cervantes frente a la obra de sus contemporáneos es que muchos de sus contemporáneos, entre ellos Tirso y Calderón, daban soluciones teológicas a problemas antropológicos, daban soluciones metafísicas a problemas reales. Cervantes, sin embargo, renuncia completamente a la metafísica. Por esa razón yo siempre he hablado del ateísmo de Cervantes. Cuando yo hablo del ateísmo de Cervantes, no lo hago
en nombre de una ideología, ni en nombre tampoco de una filosofía, ni mucho menos en nombre de una religión, sea el ateísmo o sea contrario al ateísmo. El ateísmo es una forma religiosa, es una forma de ejercer la religión tan fanática como cualquier posición religiosa antagónica al propio teísmo. Cuando hablo del ateísmo de Cervantes, hablo de la negación de cualquier fundamento metafísico teológico al que Cervantes acuda en su literatura para resolver problemas humanos reales. La Numancia, si es una obra original, si es la primera tragedia original en la historia del teatro universal, lo es no por ser patriota ni nada de eso, no tiene nada que ver, lo es simplemente por haber reemplazado la metafísica por la historia, por haber negado cualquier solución teológica, metafísica y religiosa a la solución de problemas y conflictos reales humanos. La Numancia es la primera tragedia que deroga la metafísica como una forma explicativa de los conflictos trágicos humanos. Veníamos de una tragedia como la griega, y de una tragedia como la aristotélica, y de una tragedia como la renacentista, donde los problemas humanos tenían una solución que estaba más allá de lo humano, que estaba en el destino, que estaba en una fortuna gestionada por los dioses. Cervantes es el primer escritor que ateístamente niega a los dioses cualquier papel relevante en la tragedia. También se la va a negar a los nobles, pero esto ya implica una teoría sociológica que casi nadie ha sabido ver en Cervantes y que solo con posterioridad en la dramaturgia de Georg Büchner, algunos autores, ya incluso en las vanguardias del siglo XX, que fue cuando se repuso escenográficamente el teatro de Büchner, supieron ver. Pero todo esto ya lo hizo Cervantes a la altura de 1580, tras ser liberado de Argel después de Lepanto y su convalecencia en 1571. Por lo tanto, cuando, insisto, hablamos de literatura española y conocemos muy bien todos los circuitos a través de los cuales la literatura española llevó a objetivar una serie de conflictos universales mucho antes de que la Ilustración fuera, de alguna manera, defecada por un idealismo protestante a finales del siglo XVII, en España el racionalismo era muy superior al eclipse que durante décadas, a partir del año 1700, se vio sumida Europa en una especie de idealismo estoico y fabuloso, animado por los entonces amigos de la técnica, del comercio y de una no menos idealizada física newtoniana, llevaron a cabo, en definitiva, para desembocar después en un romanticismo completamente cursi, insatisfactorio, nihilista, que dio lugar a guerras mundiales y a nazismos y a supremacías y a, en fin, idealismos arios de todo tipo de aberraciones. En definitiva, estas son las 10 características fundamentales que identificamos en Don Juan. Pero ahora vamos a sintetizarlas todas en lo que hemos denominado la tríada de la autosatisfacción luzbelina. La tríada de la autosatisfacción luzbelina implica 3 elementos que definen genuinamente lo que fue el personaje de Don Juan, y que siguen vivos hoy día en todo Don Juan que se precie, evidentemente, y que para mí resulta una criatura absolutamente repugnante, porque el Don Juan podrá tener mucha potencia sexual. No hay Don Juanes en el teatro de Lorca, ya lo advierto, ahora que hablo de potencia sexual, pero el Don Juan básicamente es un traidor, es todo lo que hemos dicho. Al Don Juan lo mueven 3 elementos. El narcisismo patológico, el narcisismo enfermizo patológico, como trastorno de personalidad, el narcisismo que ciega otras funciones humanas, la seducción destructiva, seducir para destruir, atraer para engañar. Don Juan es como si dijéramos una miel envenenada, es un tóxico melífico, es decir, es un veneno que mata dulcemente, eso es Don Juan. Es alguien que atrae para arruinarte la vida. Don Juan es alguien que te seduce para joderte, no en el doble sentido de la palabra, sino en un único sentido de la palabra. Diríamos así, narcisismo patológico, seducción destructiva, te atrae para dañarte, te atrae para arruinarte la vida, para estropearte la vida, para dejarte en manos de un psiquiatra que no va a recuperarte por años de tratamiento, que esté contigo. Y luego, por otro lado, naturalmente Don Juan está coronado, está cerrado por una malignidad que es una perversión moral, política y social. Es decir, que esta tríada de autosatisfacción luzbelina es autosatisfacción porque se reserva exclusivamente para sí mismo el placer. Don Juan no pretende dar placer absolutamente a nadie más que a sí mismo, y se complace en hacer daño, se complace en seducirte para burlarse de ti, para arruinarte después, para abandonarte y para degradarte emocionalmente,
para destruirte psicológicamente. Eso es lo que hace el Don Juan. Es decir, que cuando alguien admira al Don Juan, cuando alguien como Américo Castro, Balbuena Prat admiran a Don Juan y hablan bien de Don Juan, es que yo me pregunto qué tienen en la cabeza estos tíos, por muy críticos literarios y muy dignos que hayan sido, pero ¿qué han visto en Don Juan estos fulanos, hombre? Que han escrito obras como El pensamiento de Cervantes o toda una historia de la literatura española, es que no acabo de ver esto, ¿no? Claro, el mal, la malignidad, el narcisismo y la seducción atraen enormemente, tienen un magnetismo muy poderoso, son muy atrayentes, son muy atractivos, son muy seductores, valga la redundancia, porque hechizan, naturalmente magnetizan, atraen, hechizan, absorben emocionalmente a la gente sobre todo que con poca capacidad intelectual está muy emocionalmente hormonada y cae fácilmente en las palabras seductoras de este tipo de tíos, que tienen además un repertorio hoy con las redes sociales que es absolutamente infinito, es decir, oímos casos de gente que se hace pasar por otras personas para seducir a terceros, es decir, por actores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el problema de la usurpación de identidad degenera en este tipo de situaciones muy fácilmente, ¿no? Pero, claro, insisto, esta autosatisfacción luzbelina porque es diabólica, porque es maligna, y autosatisfacción porque trata simplemente de buscarse placer para sí mismo utilizando a los demás como si fueran instrumentos sexuales, pero también instrumentos emocionales de alimentación narcisista. Insisto, son tres trípodes, valga la redundancia, tres partes, un trípode, diríamos, tres partes. El narcisismo patológico, la destrucción a partir de la seducción, una seducción destructiva completamente, y una malignidad que se manifiesta en el terreno moral, en el terreno político y en el terreno social. Esto es el Don Juan. Y este Don Juan ya está anunciado al mundo en 1630 y representado precisamente en Nápoles en 1625. Se supone que la obra, El burlador de Sevilla o Convidado de Piedra, se escribe tal vez hacia 1619-1620, son las fechas que se aducen. Con seguridad fue antes de 1625, porque en 1625 se representa en Nápoles, y la representa la Compañía de Osorio en Nápoles, y en 1630 se publica en una colección de comedias, donde aparecen otras obras de Lope de Vega y algunas más de Tirso. Llega hasta hoy, pero por favor, no me vendan como algo original hablar del trastorno narcisista de personalidad, ni por parte de la psiquiatría ni por parte de la medicina, porque la psiquiatría llega al trastorno narcisista de personalidad siglos después de que la literatura española, precisamente, lo haya retratado como un gran problema propio de sociedades políticas absolutamente irresponsables, consigo mismas. Don Juan es una criatura incompatible con cualquier sociedad humana organizada racionalmente. Es un enemigo del bien común. Es alguien que solo puede dañar a una mujer dañando también a los hombres que acompañan a esa mujer y que forman parte de su vida. Ahora bien, si a partir de aquí ustedes quieren acostarse con Don Juan, con su pan se lo coman.